En el derecho mercantil venezolano, la quiebra es la incapacidad patrimonial que tiene un comerciante para cumplir con el pago de sus deudas. Esto se determina a través de un tribunal de comercio y se produce cuando hay cesación en el pago de las deudas, es decir, cuando hay incumplimiento en las obligaciones mercantiles. En la edad antigua esto era sancionado a través de la esclavitud y de la confiscación de bienes, pero no existía un sistema formal para regular el tema de las insolvencias. Ya en la edad moderna, pues los castigos eran físicos o sociales, pero tampoco existía un sistema que regulara o que normara las insolvencias o el incumplimiento de pagos. En la edad moderna sí comienzan a aparecer las leyes y los tribunales competentes en la materia que generaron los procedimientos para tratar el tema de las insolvencias o el tema del incumplimiento de obligaciones mercantiles. En la actualidad, pues ya existen sistemas más flexibles que permiten proteger tanto a los acreedores como a los deudores cuando se trata de cumplir con el pago de las deudas a través de la liquidación de los bienes del deudor. Estos sistemas actuales se han ido adaptando a las nuevas formas de comercio, a un mundo más globalizado, a las nuevas formas de hacer negocios. Y pues como ya se dijo, pues se busca proteger tanto a los acreedores como a los deudores. En cuanto al sistema que establece nuestro Código de Comercio, tenemos que en el artículo 914 se establece que aquella persona que cese en el pago de sus deudas, no encontrándose en estado de atraso, se encuentra en estado de quiebra. El artículo 915 establece cuáles son los tipos de quiebra y se habla de la quiebra fortuita, la quiebra culpable y la quiebra fraudulenta. La quiebra fortuita, pues aquella que se produce por casos de fuerza mayor o por casos fortuitos en los cuales el comerciante no puede cumplir con el pago de sus deudas. En el caso de la quiebra fraudulenta, pues sí se debe a algún acto en la que se determina que el deudor actuó de manera de perjudicar, una manera tal que busca perjudicar a sus acreedores. Y en el caso de la quiebra culpable, se establece cuando hay una conducta por parte del deudor que se determina lo condujo al estado de quiebra, es decir, que haya sido culpa del deudor llegar a este estado de insolvencia. ¿Qué diferencias existen entre el atraso y la quiebra? Bueno, el atraso es una conducta voluntaria del deudor que pide un aplazamiento en sus pagos siempre y cuando sus activos sean mayores que sus pasivos. En la quiebra, pues no, esto es una situación como ya se dijo, que la determina un tribunal de comercio y se llega al estado de insolvencia y los activos del deudor son menores a sus pasivos, son mayores sus deudas que sus activos. En el caso de el historial crediticio del deudor, en el caso de atraso, pues no se ve afectado. Simplemente él pide un aplazamiento en sus pagos y una vez que él de manera voluntaria liquide sus bienes, pues podrá cumplir con ese pago. En el caso de la quiebra, no. En el caso de la quiebra, la liquidación de los bienes los hace un tribunal y sí afecta el historial crediticio del deudor. Si se ve afectado para futuras solicitudes de créditos a través de sus acreedores. ¿Cuáles son las personas que pueden ser declaradas en quiebra? Las personas naturales, las personas jurídicas y las entidades públicas. Personas naturales, pues cualquier persona física que se encuentre en un estado de insolvencia que incumpla con el pago de sus deudas puede ser declarada en quiebra. En el caso de las personas jurídicas, pues los comerciantes, las empresas, las sociedades mercantiles que efectivamente caigan en este estado de insolvencia y no puedan cumplir con sus pagos, que sus activos se encuentran o son menores que sus pasivos, pues pueden solicitar ante un tribunal la declaratoria de quiebra. Asimismo, las entidades públicas, como por ejemplo los bancos, pueden no teniendo cómo solventar sus deudas, solicitar una declaratoria de quiebra. Por ejemplo, en Venezuela, en el año 1994, más de 75 bancos cayeron en estado de insolvencia y fueron declarados en quiebra. Esto perjudicó a millones de ahorristas y a la economía en general en Venezuela. ¿Cuál es el sistema legislativo que se utiliza en Venezuela o que se está normado en Venezuela?
Este es el sistema de insolvencia, el cual pues regula cuáles son los procedimientos y las formas de lograr que un comerciante que se encuentre en deudas y que no pueda pagarlas, a través del tribunal se logre la liquidación de sus bienes y pueda cumplir con sus acreedores. Que esto está establecido en el Código de Comercio, en el artículo 925, se establece que cualquier comerciante o sus acreedores que pueden iniciar una demanda, debe hacerse por demanda, para solicitar el cumplimiento de los pagos. Y pues no existe un estado de quiebra si no es determinada a través de un tribunal y se dé a través de una sentencia judicial. Hablamos también de la cesación de pagos como el paso más importante que se da para solicitar el estado de quiebra, hacer la demanda de quiebra. Esta es la situación particular y la más importante para solicitar la demanda por quiebra. Aquí hay dos elementos importantes que evaluar. Uno es la fijación de la fecha, ya que esta es una fecha crucial que nos permite iniciar el proceso de solicitud de quiebra. No es exactamente la fecha en la que se determina la quiebra, pero sí en la que se determina que hubo la cesación de los pagos y que el comerciante se encuentra en estado de insolvencia. Y el otro elemento importante a evaluar es ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la cesación de pagos? Pues es buscar la forma de que la liquidación de los bienes del deudor se haga a través de un proceso legal, a través de un proceso justo, legal, y que se cumpla con los acreedores de manera proporcional en función de los créditos que éste posee. Hablemos de los sujetos de quiebra. En este caso tenemos al comerciante individual y el comerciante social. En este caso están regulados por el artículo 10 del Código de Comercio, en el cual establece que el comerciante individual es aquel que hace del comercio su actividad habitual, ya sea actuando en nombre propio a través de una firma personal, y por otro lado tenemos al comerciante social. En este caso es una persona jurídica que actúa a través de las sociedades mercantiles. Esta actividad que la realizan entre dos o más personas. Básicamente lo que diferencia una de otra es que tenemos el comerciante individual, el cual su responsabilidad radica en su propia persona, y tenemos a la social, que la responsabilidad es dependiendo de la inversión realizada por los comerciantes. Por otro lado, hablemos de las clases de quiebra, las cuales están reguladas por el artículo 915 del Código de Comercio, en el cual se encuentran tres clases. Tenemos la fortuita, la culpable y la fraudulenta. Cuando hablamos de fortuitos, son por casos fortuitos o de fuerza mayor que conducen, en este caso, al comerciante a la cesación de sus pagos y a la imposibilidad de continuar con su negocio, esto eximiéndolo de responsabilidades. En este caso pasamos a hablar de la culpable, que en este caso es producto de actos imprudentes por parte del fallido. Y por último tenemos los fraudulentos, que en este caso también son actos fraudulentos producidos por el fallido para perjudicar a sus acreedores. Hablemos del tribunal competente para la declaración de quiebra. Tenemos la competencia por cuantía, por materia y por territorio. Cuando hablamos de competencia por cuantía, está regulado por el artículo 928 del Código de Comercio. En este caso, hablamos de que la competencia la tiene el juez mercantil, en este caso de primera instancia, si los pasivos exceden la cantidad de 10.000 bolívares. Hablamos de la competencia por materia, el cual, en este caso, es del juez mercantil o de quien tenga su jurisdicción. Y hablamos de la competencia por territorio, que en este caso está estipulado en el artículo 925, el cual establece el domicilio al juez competente en el área mercantil del domicilio del fallido. Hablemos del principio de la unidad de la quiebra. Básicamente este establece que la quiebra abarca todos los bienes del deudor y sus obligaciones en un mismo procedimiento judicial. Esto sin distinción alguna entre las jurisdicciones de los bienes del deudor, en este caso buscando una solución universal a estos. Básicamente esto es muy importante, ya que se relaciona con los casos de establecimiento en jurisdicciones distintas. Recordemos que básicamente
para abrir un procedimiento de quiebra, se habla de un tribunal competente en el domicilio donde se encuentre tanto la empresa como la sociedad mercantil. En este caso hablamos de un domicilio único y este básicamente reafirma el principio de la unidad de la quiebra, ya que abarca todos los bienes dependiendo de la jurisdicción. Estos, si se encuentran fuera del país, también se llevan a cabo a través del derecho internacional privado. Es muy importante recalcar que en algunos casos pueden haber inconvenientes a la hora de plantear lo que es el principio de la unidad de la quiebra, puesto que hay legislaciones que establecen en su ordenamiento jurídico la pluralidad de la quiebra. ¿Esto qué quiere decir? Que el procedimiento de quiebra se tiene que llevar a cabo en las distintas jurisdicciones dependiendo de las sucursales que tenga dicho deudor. Para dar continuidad con nuestra exposición voy a hablarles acerca del carácter necesario de la celebración de la quiebra, el cual puede venir dado desde diversas iniciativas, como por ejemplo la demanda de acreedores establecida en el artículo 931, donde nos dice que a través de una demanda los acreedores pueden provocar la declaración de quiebra de su deudor, aun cuando sus créditos no sean exigibles. Bien, esto lo pueden realizar a través de una demanda donde expliquen detalladamente los hechos constitutivos de la cesación de los pagos. Una vez admitida la demanda, el juez puede disponer de diversas medidas preventivas establecidas en el artículo 932, como por ejemplo la ocupación judicial de los bienes, de la correspondencia, de los libros y demás documentos del acreedor, para lo cual se designará un depositario. También la prohibición de la entrega de mercancía o realización de pagos al deudor. Al quinto día de recibida la copia certificada de la demanda o del libelo de demanda, el demandado puede realizar una contestación oponiendo diversas defensas y excepciones establecidas en el artículo 933 del Código de Comercio, como por ejemplo la declinatoria del tribunal por incompetencia, señalar que el demandado no tiene la cualidad de acreedor hacia ese deudor, señalar que el demandado no tiene el carácter de comerciante, o bien que no se halla en estado de quiebra. En cuanto al procedimiento de sentencia, se encuentra establecido en el artículo 934 del Código de Comercio. Nos dice que una vez contestada la demanda se abre un lapso probatorio de 8 días. Al finalizar este lapso de articulación probatoria, pueden ser solicitado ante el juez que la decisión se tome junto a un tribunal de asociados. Es decir, que el juez tome la decisión junto a un equipo de expertos en la materia comercial. Esta elección se realiza en la segunda audiencia conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. En cuanto a la apelación de esta sentencia, el artículo 936 nos dice que si se da sin lugar, el acreedor será escuchado o oído en apelación con ambos efectos. Y de declararse con lugar, será oída apelación en un solo efecto al deudor. En cuanto a la solicitud del deudor, esta es otra de esas iniciativas por las cuales se puede dar la declaración de quiebra. El artículo 925 nos dice que cualquier comerciante puede declararse en quiebra y mediante un escrito que vaya acompañado de un balance general o bien un escrito que explique los impedimentos para presentarlo y una memoria donde establezca los motivos precisos por los cuales desea declararse en quiebra. En cuanto a la declaración de oficio, el artículo 938 del Código de Comercio nos dice que no puede realizarse la declaración de oficio de la quiebra. Sin embargo, si el demandado decide dejar su comercio, abandonarlo, fugarse, sin dejar ningún administrador de sus negocios,
el juez puede, de oficio o bien a instancia de parte, realizar o ordenar la posición de sellos y la formación de inventario, además de cualquier medida que considere pertinente para el caso. En cuanto al contenido de la sentencia, este se encuentra establecido en el artículo 937, donde nos dice que la sentencia debe contener el nombramiento de un síndico, que puede ser abogado o comerciante, la orden de ocupación de los bienes del fallido, la orden de prohibir que se le sean entregada mercancía o se le realicen pagos al fallido, la orden de que las cartas y los telegramas enviados al fallido sean entregados al síndico, una orden de convocatoria para que los acreedores presentes concurran con sus documentos de acreencia en un plazo establecido, así como una orden de notificación a todos aquellos acreedores que se encuentren tanto dentro como fuera de la República, donde se les haga saber del estado de quiebra de su deudor. También la orden de publicación de la declaración de quiebra y la remisión a un tribunal competente en caso de que se abra una investigación criminal. En cuanto a los efectos de la declaración de la quiebra, están establecidos en el artículo 939 al 941 del Código de Comercio y nos dice que pueden ser a título personal, ya que estos efectos incurren en que el fallido queda inhabilitado para poder administrar sus propios bienes, para disponer de ellos o para adquirir nuevas obligaciones, y queda imposibilitado para reasumir su rol de comerciante, salvo excepciones de convenio. En cuanto a su cónyuge, todo se va a llevar a cabo como si se tratase de una liquidación de comunidad de gananciales o comunidad conyugal. Con respecto a los acreedores y a los efectos patrimoniales, tenemos que la administración de esos bienes la va a llevar un síndico, que los acreedores solo van a recibir los beneficios líquidos de esos bienes y que solo se le dejará al fallido lo necesario para su alimentación. Asimismo, todos los pagos se hacen exigibles a partir del momento en que se declara en quiebra el deudor, aun cuando no tengan el plazo vencido. Por último, el artículo 945 nos establece los actos que pueden perjudicar a los acreedores. Estos actos son aquellos que puede haber realizado previamente el deudor con la finalidad de disminuir su patrimonio, lo cual puede perjudicar a los acreedores. Esto puede ser una enajenación a título gratuito, hipotecas, prendas o demás privilegios concedidos a a acreedores de deudas preexistentes o pago de deudas de plazo no vencido. Todo esto, el artículo 945 dice que no surte efecto y no tiene validez. Muchas gracias.